Hola hermanos, muy buenos días. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y es un gusto también estar nuevamente a través de este canal para poder estudiar la palabra de Dios, cantar al Señor y seguir conectados. Le agradecemos a Dios por la tecnología porque a través de ella hemos, como dije hace un momento, continuado conectados unos con otros, estudiando la palabra de Dios. En esta mañana, la forma en la que vamos a tener el tema va a ser un poquitito diferente. Quizá no acostumbramos comúnmente a estudiar la Biblia de esta manera, pero el día de hoy vamos a tomar versículo por versículo para poder llegar a una conclusión en un pasaje acerca de lo que Dios quiere que hagamos para poder vencer una actitud que desafortunadamente en este tiempo de confinamiento, de la pandemia, en ese tiempo en el que no estamos conectados como iglesia, hemos desarrollado. Y digo que es desafortunado porque esta terrible condición, esta terrible actitud ha destruido muchas iglesias. Ha llevado a la iglesia a no poder hacer, o bueno, no querer hacer lo que Dios pide. Esta actitud es la apatía. Vamos a ver lo que el diccionario dice sobre la apatía. El diccionario dice, este es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Es un estado de desinterés y falta de motivación. Eso es la apatía. La apatía es un mal que se ha adherido a la iglesia de Cristo. No hay deseo de propagar el mensaje del evangelio, no hay deseo de estudiar la Biblia, ni siquiera hay deseo de leerla, ni siquiera tenemos deseo de escuchar las predicaciones de la palabra de Dios. Esto lo digo porque yo me doy cuenta cuando, bueno, más bien, no quiénes, pero me doy cuenta cuántas personas ven las enseñanzas que tenemos en nuestro canal. Cuando empezamos con un grupo de 200 personas de audiencia, hemos terminado al punto de llegar a 30 personas en el último video y ha ido bajando de 200 personas, 100 personas, 80 personas, 50 personas, 30 personas. La apatía es una actitud que, como dije, se ha adherido a muchas iglesias y esto ha detenido la obra de Dios. Quizá la apatía ha llegado a su vida también. Ahora, la mala noticia de la apatía es que es una decisión consciente. La apatía no llega de sorpresa, la apatía llega por decisión consciente de cada uno. La buena noticia es que la apatía puede desaparecer, puede ser vencida y podemos recuperar la motivación, el gozo y la expectativa. Hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando la apatía nos domina. Ese es el tema de hoy, cuando la apatía nos domina. Y vamos a hablar de tres manifestaciones de la apatía en nuestras vidas. Para eso me gustaría que busquemos la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo enseña en la iglesia que por ser parte del cuerpo de Cristo y haber recibido un llamado o un llamamiento divino, su vida debe tener un estándar de ética más elevado y con más dignidad que el de las personas que no han conocido a Cristo, que no conocen al Señor. El problema es que decidimos ser apáticos. Este versículo dice el apóstol Pablo escribiendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como les decía, el tema de hoy es cuando la apatía nos domina y vamos a ver tres manifestaciones de la apatía en nuestras vidas. La pregunta para dar inicio a estos puntos es: ¿cómo se manifiesta la apatía en mi vida? Número 1, soy apático cuando no quiero imitar a Dios. Vamos a ir al capítulo 5 de Efesios y ahí es donde vamos a basar el resto de la enseñanza. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como le menciono, la apatía se manifiesta en nuestras vidas cuando no queremos imitar a Dios. Pablo ordena a los creyentes, claro, con la autoridad de Dios respaldándolo, que seamos imitadores de Dios. Él ordena a los creyentes que sean imitadores de Dios. Eso es una orden de imitar el carácter de Dios, no solo en algún momento de sus vidas, sino permanentemente. Si nosotros nos ponemos a ver el capítulo 4, que me gustaría que también fuera ahí en este momento, capítulo 4, versículos 25
hasta el capítulo 5, versículo 2, que vamos a darle una leída ahorita, podemos darnos cuenta cuál es el carácter de Dios que debemos imitar. Miren, me gustaría leer capítulo 4, versículos 25 en adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En estos versículos que acabamos de leer observamos varias cualidades del carácter de Dios que debemos imitar. Por ejemplo, número 1, hablar con verdad. Es parte del carácter de Dios. En el versículo 25 dice, por lo cual desechamos la mentira y hablamos verdad. Hablar la verdad es parte del carácter de Dios que debemos imitar. Número 2, enojo e indignación por el pecado y la desobediencia. Es otra parte del carácter de Dios. Dios se enoja y se indigna por el pecado y por la desobediencia. En el versículo 26 dice, airaos, enójense. Este concepto de ira no es una ira pecaminosa, sino un celo porque la voluntad de Dios se haga. Este es un enojo y una indignación por el pecado y por la desobediencia a Dios. Otra parte del carácter de Dios que debemos imitar es controlar precisamente nuestro carácter. Ahí mismo en ese versículo 26 dice, airaos, y enseguida, pero no pequéis. Dios controla su carácter, Dios no actúa precipitadamente. En cambio nosotros como seres humanos caídos actuamos muchas veces precipitadamente, pero parte del carácter de Dios que debemos imitar es precisamente airaos, pero no pequéis. Debemos controlar nuestro carácter. Otra parte del carácter de Dios que un creyente debe imitar es el dar. Número 4, dar. Lo vemos en el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Después dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Parte del carácter y la naturaleza de Dios es dar. Y lo podemos ver cuando Él dio a Cristo, su Hijo. Podemos verlo en el momento de la salvación. Él dio a su Hijo para que nosotros podamos recibir la bendición, la promesa que Él hizo, en este caso a Adán y Eva en Génesis y a Abraham también en ese mismo libro. Dios da y también debemos imitarlo. Número 5, parte del carácter de Dios es que Él habla palabras buenas y edificadoras. También nosotros debemos hacerlo. Dice otra vez el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Un creyente debe hablar palabras buenas, palabras agradables que edifiquen, no palabras destructivas, no palabras de murmuración, de chismes, no groserías ni maldición hacia sus hermanos. Número 6, compasión. Es parte del carácter de Dios que un cristiano debe imitar. En el versículo 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Debemos ser compasivos. Y número 7, perdón. El perdón también es otra parte del carácter de Dios que debemos imitar como cristianos. El mismo versículo 32, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La naturaleza de Dios y el carácter de Dios es perdonador. Él perdona a través de Cristo. Nosotros debemos perdonar porque tenemos a Cristo. Y número 8, amor. En el capítulo 5 dice en el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Un cristiano debe amar, debe entregarse por sus hermanos, debe amar, debe manifestar el carácter de Dios. Cuando nosotros practicamos esto, esas cualidades que vimos que son del carácter de Dios, estamos imitando a Dios.
Pero cuando nosotros decidimos no practicar estas características, entonces estamos negando y despreciando el carácter de Dios. Eso es lo que hacemos como cristianos. Es increíble y desconcertante a la vez que yo, como ser humano, pecador y vil, sea llamado a imitar a Dios. Claro, yo debo mantener mi posición de humildad, reconociendo que yo no merezco nada de Dios, pero que en Cristo soy merecedor, en Cristo solamente. Y debo reconocer también y debo recordar que se me ha llamado a imitar el carácter de Dios, que en Cristo soy su hijo y por lo tanto Él me llama a imitarle. Eso es lo que yo debo recordar. En Cristo soy hijo de Dios y que yo he sido llamado a imitar el carácter de Dios. Como hijo debo ser imitador, como dice en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo está consciente también que para el ser humano es imposible imitar a Dios, es imposible imitar el carácter de Dios, pero por esa razón Él nos recuerda la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En capítulos anteriores de la carta de Efesios y también en el capítulo 4, Él habla acerca de la unidad del Espíritu y habla acerca de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, lo cual significa que la presencia del Espíritu habita en nosotros y Él cumple ciertas funciones y hace ciertas obras en la vida del creyente. ¿Para qué? Precisamente para esto. Esa es una razón para que nosotros podamos conformarnos a la imagen de Cristo, podamos imitar el carácter de Dios. Por eso el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y el apóstol Pablo estaba consciente de eso. Él por inspiración divina nos invita y más bien nos ordena a imitar el carácter de Dios. Pero Él está consciente también por inspiración divina que como seres humanos es imposible hacerlo solos. Por eso necesitamos la influencia del Espíritu Santo. De hecho, en el mismo capítulo 5, más adelante en el versículo 18, Él nos dice que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, aunque no vamos a hablar en profundidad sobre esto, que nos llevaría mucho tiempo, eso sería para otro tema de predicación, la llenura del Espíritu Santo nos va a permitir imitar el carácter de Dios sin ningún problema. Porque es el Espíritu el que conoce a Dios, es el Espíritu el que nos influencia, para poder imitar a Dios y poder obedecerle y así poder honrarle en este caso. Ahora, la apatía viene cuando yo, como un hijo de Dios llamado a imitar a mi Padre, me niego a obedecer esta orden. La apatía viene cuando yo, como hijo de Dios que he sido llamado para imitarle, me niego a obedecer su mandato, obedecer esta orden. No tenemos que decir abiertamente, no, me niego a imitar a Dios. No, pero con nuestras acciones, con nuestros hechos, lo damos. Cuando yo no controlo mi carácter, cuando yo no hablo con verdad, cuando yo estoy demostrando esa vida de desobediencia, yo estoy demostrando que estoy negando el hecho de querer imitar a mi Padre. Ahora, ¿cuál es el resultado? Es la pregunta que hacemos para empezar a vencer la apatía. Primero tengo que darme cuenta cuál es el resultado de la apatía cuando me domina en este punto. ¿Qué pasa cuando yo no quiero imitar el carácter de Dios? ¿Qué pasa cuando la apatía me domina en este punto? Bueno, fíjense, esto es muy serio. Cuando yo dejo que la apatía me domine en este punto de no querer imitar el carácter de Dios, entendemos que si yo no imito el carácter de Dios, por consecuencia yo estoy haciendo todo lo contrario al carácter de Dios, las cosas que vimos en el capítulo 4. Cuando yo no imito el carácter de Dios, cuando yo soy apático en este punto, hago que el Espíritu Santo se entristezca y sienta dolor. Esto es muy serio. Miren, en el versículo 30 del capítulo 4 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto no es un mandato aparte de los que está mencionando en los versículos anteriores, sino que más bien es la consecuencia de no actuar e imitar el carácter de Dios. Por ejemplo, vamos a analizarlo. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Cuando yo no hablo verdad, significa que yo no estoy desechando la mentira. Por lo tanto, yo hablo con mentira. Cuando yo hablo con mentira, versículo 26, cuando yo me enojo por mis propias motivaciones y mi propia satisfacción y pierdo el control de mi carácter. Número 3, versículo 27, y doy lugar al diablo. Número 3, en el versículo 28, si yo robo. Versículo 29, si yo hablo palabras corrompidas, ya expliqué hace rato esto, cuando yo murmuro de otros, cuando yo digo malas palabras, cuando yo hago chismes de otros, cuando yo hablo para ofender a mis hermanos,
Dice versículo 30, contristo al Espíritu Santo. Dice, no hurtes, bueno, no mientas, no te aires, no des lugar al diablo, no pierdas el control. No hurtes, no digas palabras corrompidas para que no contristes, y no contristes al Espíritu Santo. Esa es la consecuencia. Versículo 30 es la consecuencia de no imitar el carácter de Dios mencionado en los versículos anteriores al 30. Y esto es muy grave. Yo debo entender que esto es grave. Y esto debe ser una alerta en mí. Por eso yo debo imitar el carácter de Dios. Entonces, una manifestación de la apatía en mi vida es que yo no quiero imitar el carácter de Dios. Yo te animo a que venzas la apatía en este punto. Imita el carácter de Dios. Como vimos en el versículo 1 del capítulo 4, vive como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es esa vocación que fuiste llamado? Primeramente, a imitar el carácter de Dios porque eres su hijo amado. No seas apático, imita a Dios. Segunda manifestación de la apatía, dice, soy apático cuando no venzo el pecado. Ahora vamos a pasarnos al capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 12. Dice la Biblia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La lista que ahora estamos viendo, que vamos a analizar, toma un giro negativo. Anteriormente era, habla con verdad, no hurtes, no te aires y no pierdas el control, o aírate, pero con una ira santa que proviene de Dios. Pero en este punto, en esta lista que ahora menciona, da un giro negativo. Podemos darnos cuenta que debemos imitar el carácter puro de Dios, pero debemos alejarnos y aborrecer aquel carácter que pertenece a este mundo, aquellas prácticas y actitudes que describen a la sociedad en general, a la sociedad que no conoce a Cristo. ¿Y cuáles son estas? Ya vimos en el versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia. Versículo 4, palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen. Y luego versículo 5 vuelve a repetir la misma lista. Entonces, todas las características que menciona aquí es lo contrario al carácter de Dios. Es la descripción de un mundo que no conoce a Cristo. Por lo tanto, yo debo alejarme de esto. Yo debo vencer este pecado. Estas prácticas son llamadas obras de tinieblas u obras de la carne en otros pasajes. Y debemos estar conscientes de esto. Esas cualidades, esas características son llamadas como obras de las tinieblas u obras de la carne. Pablo dice que este estilo de vida, en el versículo 3, no se debe ni mencionar entre nosotros como corresponde a los escogidos de Dios. No se debe ni mencionar. Ahora, él no está diciendo que no debemos mencionar literalmente el nombre de esos pecados. No. Él está hablando de un rechazo de tal forma que ni siquiera nos permitamos hablar y tocar el tema de estos pecados. Es un rechazo tremendo que cada creyente debe tener y debe demostrar hacia estos pecados. Un rechazo. Como mencioné al principio, el estilo de vida del creyente debe ser con dignidad, porque a eso hemos sido llamados. Hemos tenido un llamamiento divino, por lo tanto, el estándar de mi vida debe sobrepasar el estilo de vida de las personas que no conocen al Señor. Y mi forma de andar debe ser digno de Dios. Por lo tanto, yo no puedo vivir de esta forma. Mi carácter, mis actitudes y mis acciones, mi forma de vivir debe reflejar la luz, debe reflejar pureza, debe reflejar el carácter y la santidad de Dios, como corresponde a sus hijos. No por temor a recibir algún castigo, no porque yo quiera que mi vida sea vista de una forma buena, o porque yo quiera tener una vida moralmente aceptable. No, la ética del cristiano
debe hacerse por el deseo de honrar a su Padre, no por temor a recibir un castigo, no para que la gente lo vea bien, sino para honrar y poner en alto el nombre del Señor Jesucristo. Por esa razón, yo debo vivir de una forma correcta, de una forma digna que corresponde a mi Señor. La única forma de que yo pueda apartarme de ese estilo de vida oscuro y despreciable, que es de las tinieblas, es vivir en la luz. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. En Cristo yo soy luz. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, él mismo dice, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Se está contradiciendo? No, simplemente está diciendo que Cristo, Él es la luz, y por lo tanto nosotros, como escogidos de Dios, como aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo, ahora reflejamos esa luz de Cristo y somos llamados también luz de este mundo. No porque haya una luz en nosotros, sino porque la luz de Cristo está en nosotros, y de una forma más clara, Filipenses, Pablo lo dice ahí, dice que somos luminares en el mundo. Somos como esos pequeños espejos que reflejan una luz. Somos como, de una forma ya más científica, la luna refleja la luz del sol. Podemos decir que Dios, así como lo hace el sol, alumbra con su luz al mundo, y así como la luna refleja la luz del sol, así la iglesia refleja la luz de Dios. Como hijos de Dios reflejamos la luz de Dios. La única forma de apartarme de este estilo de vida oscuro y de tinieblas es con la luz del Señor. En Cristo soy luz, por lo tanto puedo vivir correctamente, solamente en Cristo. Y eso también tiene que ver con la influencia del Espíritu Santo en mi vida. La luz en la Biblia está relacionada con el verdadero conocimiento de Dios y su presencia santa. Cuando la Biblia habla de la luz, Dios es luz, andar como hijos de luz, se refiere a caminar o llevar un estilo de vida demostrando que conocemos a Dios y apartándonos de todo estilo de vida que es pecaminoso e impropio. Eso es la explicación de la Biblia cuando usa la palabra luz. Habla acerca del verdadero conocimiento de Dios y un estilo de vida que agrada al Señor y demuestra la presencia pura y santa del Señor. Ahora vamos al versículo número 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Si se fijan, no estamos viendo versículo por versículo literalmente o en orden. Vamos a ver algunos detalles de cada versículo y vamos a ir yendo y viniendo en este pasaje. En el versículo 10, voy a leerlo nuevamente, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. En este versículo se nos llama a saber qué es lo que a Dios le agrada. Es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Cómo logro saber qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cómo logro saber qué es lo que le agrada a mi Señor? Para poder vivir en eso, claro, ¿verdad? Cuando yo imito a mi Padre, como lo vimos en el versículo 1, en el primer punto, y venzo el pecado en mi vida, entonces mi estilo de vida de luz me va a llevar a tomar decisiones correctas que agraden al Señor. Yo no puedo comprobar qué es lo que le agrada al Señor si primeramente yo no empiezo a imitar a Dios. Si yo no conozco a Dios, si yo no imito a Dios, si yo no venzo mi pecado, jamás voy a aprender a tomar decisiones correctas que le honren a Él. ¿Por qué? Porque mi vida no es de luz. Y si no es de luz, por lo tanto es de tinieblas. Entonces debemos tener cuidado con esto. Entonces, la apatía se demuestra cuando yo no venzo mi pecado. Pero además de esto, aquí vamos a ponerle una connotación un poquito diferente en otra área. Cuando yo no venzo mi propio pecado, vivo en apatía, debo entender que también yo debo empezar a vencer, no a vencerlo yo, sino más bien, se me fue la palabra, reprender, esa es la palabra que busco, reprender el pecado de otros. Además de vencer mi propio pecado, es importante notar que Dios me llama a reprender el pecado y las obras de las tinieblas. Dios me llama a reprenderlo. Vuelvo a decir lo mismo. Dios me llama a reprender mi propio pecado, pero también Dios me llama a reprender las obras de las tinieblas que otras personas hacen. Es lo que dice en el versículo 11, ahora en este caso. Dice la palabra de Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, después dice, sino más bien reprenderlas. No solamente he sido llamado a reprender mi propio pecado y no participar en las obras de las tinieblas, sino que también he sido llamado a reprender las obras de las tinieblas y los pecados de otras personas. Ahora,
Vamos a tocar este punto. Muchas veces decimos, yo no juzgo a nadie por lo que hace. En otras ocasiones también decimos, yo no tengo por qué decirle lo que hace mal. Él debe saber lo que él hace. Yo no tengo por qué meterme en su vida. Bueno, quiero poner un ejemplo con esto para poder explicar esta responsabilidad. Si usted tiene hijos, ¿los regaña? ¿Los castiga? Y si lo hace, ¿por qué lo hace? ¿Por qué regaña a sus hijos cuando ellos cometen un error? La respuesta obvia es para que ya no cometan errores y para que ellos lleven un estilo de vida que es correcto. ¿Para qué? Para que no sufran. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los regañamos porque no queremos que sufran las consecuencias de un mal estilo de vida. No queremos que le vayan mal en este mundo. Queremos que crezcan como personas responsables, como hombres y mujeres de bien. Si no los regañamos, si no los castigamos, si no los disciplinamos, esto será imposible. Entonces, por eso lo disciplinamos, ¿cierto? Ahora, voy a acomodar este ejemplo ahora a la vida cristiana y a la responsabilidad que tenemos de reprender las obras de las tinieblas y el pecado. Si yo no reprendo a un hermano que está cometiendo un pecado o está cometiendo un error, entonces yo estoy demostrando que yo no amo a mi hermano. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que entonces no me preocupa si él echa a perder su vida, no me preocupa si él sufre por una consecuencia de un pecado que él está cometiendo. Eso habla no solamente de apatía, sino indiferencia hacia mis hermanos en Cristo, hacia la iglesia de Dios y hacia el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Yo tengo que demostrar interés, y una forma de demostrar interés es cuando yo le hago ver a mi hermano el error en el que él se encuentra. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos dicen que debemos sobrellevar las cargas de los otros, y eso tiene que ver con hacerles ver el mal en el que ellos se encuentran, el pecado que ellos están cometiendo, no con el fin de humillarlo o decirle estás mal y no mereces estar en la iglesia, no, sino con el fin de que podamos, como dice otros versículos, ganar al hermano. No ganarle al hermano, sino ganar al hermano. ¿Para qué? Para que él cambie ese estilo de vida, él reconozca que está pecando contra Dios y que puede sufrir las consecuencias de esos actos que él está haciendo, y él pueda salir de eso y no tenga que sufrir, y yo no tenga que verlo sufriendo y triste por la consecuencia del pecado que cometió. Entonces Dios me llama a ser responsable en reprender el pecado de otros. ¿Por qué? Por amor. Recordemos, Dios nos llama como hijos amados a imitar su carácter, y parte del carácter de Dios es amor. Cuando vemos en la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 6, que no vamos a buscarlo, dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y especifica, el Señor al que ama, disciplina. Usted disciplina a sus hijos porque los ama. De igual forma, si yo quiero reflejar el amor de Dios, yo tengo que hacerle ver a mis hermanos el error en que se encuentran, como dije ahorita, no para humillarlos, no para juzgarlos o tener una connotación mala hacia ellos, sino más bien por amor, porque los amo. Por eso yo debo reprender su pecado, porque también he sido llamado a esto. Reprendamos, pues, hermanos, nuestros propios pecados, pero también busquemos reprender el pecado de otros para que sean restaurados y también reciban el perdón de Dios. La apatía viene cuando yo, un hijo de la luz, regenerado por el Espíritu Santo, me niego a vencer y reprender el pecado y comienzo a vivir en tinieblas. Ahí es donde empieza la apatía, allí es donde se manifiesta la apatía en mi vida. Cuando yo, como un hijo de luz, habiendo sido regenerado por el Espíritu Santo, me niego a llevar un estilo de vida que honra al Señor y empiezo a practicar las obras de las tinieblas. ¿Cuál es el resultado de que la apatía me domine en esta área? Bueno, para aquellos que no se han arrepentido de su pecado y no han conocido a Jesucristo, no le han entregado su vida a Cristo en obediencia, la consecuencia es, vamos al versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Jesucristo en obediencia a Él, la consecuencia es, según este versículo, que serán excluidos del reino de Dios. Esa es la consecuencia para ellos. Pero para aquellos que ya han conocido al Señor, aquellos que ya le han entregado su vida y que tienen a Cristo en sus corazones, la consecuencia y el resultado que ellos van a tener por su apatía será hundirse poco a poco en las obras infructuosas de las tinieblas e ir perdiendo poco a poco la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, ¿qué significa perder la influencia del Espíritu Santo? Bueno, esto no significa, para empezar,
que perdemos la salvación y que el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. Claro que no, la Biblia dice que hemos recibido al Espíritu Santo y estará en nosotros hasta el día de la redención, o sea, estará nosotros para siempre en esta vida. Entendemos también que nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿qué significa perder la influencia del Espíritu Santo? Bueno, algunos han dicho que el Espíritu Santo es la parte más sensible de la Trinidad y por lo tanto, cuando Él nos trata de convencer de pecado, porque es una de sus funciones, y nosotros no hacemos caso a este convencimiento, a esta convicción del Espíritu Santo, es entonces cuando el Espíritu Santo poco a poco deja de poder convencernos. Ya no nos convence tanto. ¿Por qué? Su voz poco a poco va menguando y va menguando. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos oponiendo a su obra. Por lo tanto, la influencia del Espíritu Santo, como dije, va bajando poco a poco porque nosotros nos oponemos a esto y empezamos a vivir de acuerdo a las obras infructuosas de las tinieblas. Y número 3, soy apático cuando no administro mi tiempo en Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder recordar lo que estamos viendo. Recuerde, el tema se llama cuando la apatía nos domina. Hay 3 manifestaciones de la apatía en nuestras vidas. La apatía se manifiesta cuando no queremos imitar a Dios. La apatía se manifiesta porque yo no venzo el pecado. Y número 3, la apatía se manifiesta cuando yo no administro mi tiempo en Dios. Recuerde, la apatía no llega de sorpresa. La apatía es una decisión consciente. Nosotros decidimos ser apáticos. Nosotros decidimos dejarnos influenciar por la apatía. Entonces, cuando yo decido no imitar a Dios, cuando yo decido no vencer el pecado, cuando yo decido no administrar mi tiempo en Dios, yo estoy demostrando y manifestando apatía. Entonces vamos al tercer punto, vamos al versículo 15 hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estos versículos son un llamado a aprovechar el tiempo al máximo, aprovechar el poco tiempo que a mí me queda de vida al máximo para poder hacer la voluntad de Dios. Es un llamado, entendámoslo, es un llamado. En el versículo 15, el apóstol Pablo comienza diciendo: mirad pues, o en otra versión dice: por tanto, miren cuidadosamente. Esas palabras, pues, o en la otra versión, por tanto, son conectores. Este conector de pues o por tanto nos indican que lo siguiente que se va a decir es un plan de acción que se debe tomar a consecuencia o por razón de todo lo que se mencionó en los versículos anteriores. Ya vimos, debemos imitar a Dios, hay un cierto estilo de vida que es de las tinieblas, pero debemos vivir en luz. Y luego el versículo 15 ya dice: mirad pues con diligencia. Entonces, si hay un cierto estilo de vida que es de las tinieblas, si hay características que niegan el carácter de Dios, entonces, dice este versículo, yo debo mirar cuidadosamente. Debo mirar cuidadosamente. La siguiente parte del versículo, ¿cómo andéis? Dice, no como, y luego aquí menciona 2 calificativos, no como necios, sino como sabios. Son 2 calificativos. Estos 2 calificativos son estilos de vida caracterizados por las cualidades que vimos en los pasajes anteriores. Por ejemplo, los necios, este calificativo de necios son aquellos que imitan el carácter de este mundo, los que no pertenecen a Cristo. Esos son los necios, los que practican o manifiestan el carácter de este mundo, de los que no conocen a Cristo. Y los sabios son los que imitan el carácter de Dios y viven en la luz. Ese es el estilo de vida que manifiestan estos calificativos. Ahora, Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra manera de vivir. Dios quiere que cuidemos que nuestra manera de vivir sea como sabios, imitando su carácter, andando como hijos de luz, viviendo, venciendo nuestros pecados y reprendiendo el pecado de otros para que ellos puedan recibir el perdón de Dios y se vuelvan de su maldad. Entonces, es aquí donde Pablo nos dice que los días son malos, en el versículo 16. Mire, aquí Pablo nos dice cómo es que podemos lograr ese estilo de vida que es sabio. En el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo dice, toma en cuenta esto, pon tu atención aquí. Mira con diligencia, o sea, cuidadosamente. Observa
cuidadosamente cómo has de vivir. No ibas como un necio, o sea, imitando las obras de las tinieblas, sino como un sabio, o sea, imitando las obras de la luz. Y luego aquí nos dice en el versículo 16 cómo logramos ese estilo de vida, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es interesante lo que Pablo dice aquí en este versículo. El original de la palabra aprovechar es redimir. En el idioma original de la Biblia, en este caso en el griego, es redimir. Redimir significa comprar o pagar un rescate. Entonces, aquí dice que debemos rescatar nuestro tiempo del mal uso y utilizarlo de forma contraria a lo que lo utiliza el mundo. ¿Y qué mejor forma de utilizar nuestro tiempo sino para conocer a Dios y saber cuál es su voluntad para poder vivirla? Entonces, Pablo dice aquí, aprovecha bien el tiempo. ¿Qué significa? Toma tu tiempo, tu poco tiempo que te queda en este mundo, porque la venida del Señor está cerca y además nuestros días son como la neblina, dice la Biblia, que no sabemos cuándo van a terminar y son pocos. Aprovecha y toma ese poco tiempo, no para usarlo como lo usa este mundo, sino para saber quién es Dios y para poder conocer su voluntad para que puedas vivirla. Rescata ese poco tiempo que te queda para hacer lo correcto. Rescata ese poco tiempo que te queda para vivir en la luz, no en las tinieblas, para que vivas como una persona sabia, no como una persona necia. Entonces, en el versículo 17 aquí Pablo remata. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo remata en este versículo y dice, por tanto, no seas necio, sino entiende cuál es la voluntad de Dios. Cuando ocupas tu tiempo para entender la voluntad de Dios, estás actuando con sabiduría. Cuando ocupas el tiempo para poder entender la voluntad de Dios, estás actuando con sabiduría. Nuevamente, esos versículos nos animan a vivir sabiamente, como sabios, con sabiduría, no como necios. Y ¿cómo dijimos que era ese estilo de vida sabio? Andando en la luz, imitando a Dios, venciendo el pecado y reprendiéndolo. De esa manera nosotros podemos vivir en sabiduría. Ahora, la apatía viene cuando yo, como hijo de Dios que he sido llamado a vivir con sabiduría, me niego a aprovechar mi tiempo en Dios. Me niego para aprovechar mi tiempo en conocer a Dios y lo que Él quiere que yo haga. Y comienzo a usar mi tiempo en cosas que no son provechosas. De esa forma se manifiesta la apatía. Cuando yo no quiero utilizar mi tiempo en Dios, sino que lo uso en otras cosas que no aprovechan. ¿Cuál es el resultado de la apatía? ¿Cuál es el resultado que la apatía me domine en esta área? Para terminar, bueno, el resultado de la apatía en esta área de mi vida es que yo seré caracterizado como necio ante Dios. Nunca recibiré recompensas por no usar mi tiempo en Dios y seré absorbido por esos días malos usando mi tiempo como los incrédulos. Voy a ser necio delante de Dios, no voy a tener recompensa y poco a poco voy a ser absorbido por un estilo de vida de las tinieblas porque los días son malos. No podemos estar nada más sentados sin hacer nada, sin ser tentados. Entonces, para concluir, cuando me domina la apatía, entonces dejo de hacer lo que tengo que hacer, lo que es correcto, lo que honra al Señor. Nos desenfocamos de aquello que es realmente importante y le damos importancia a lo que no es importante. Cuando la apatía nos domina, perdemos tiempo y nos hundimos poco a poco en actividades que no convienen, que no son provechosas y que no tienen sentido eterno. Por lo tanto, yo debo empezar a vencer la apatía. ¿Qué pasa cuando la apatía me domina a mí? Empiezo a decaer en mi vida espiritual. Contristo al Espíritu Santo, la influencia del Espíritu va menguando en mi vida y sobre todo voy perdiendo recompensas y bendiciones de parte de Dios por tener un estilo de vida apático. Hermanos, recuerde que los días son malos y nuestros días están contados. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo al máximo para poder honrar al Señor, para conocer su voluntad y poder vivirla en nuestras vidas. No es difícil conocer la voluntad de Dios. De hecho, la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios que es conocible, la encontramos en su palabra, en la Biblia. Y es así como usted puede conocerla y empezar a practicarla. Despierte, hermano, de la apatía si es que ha caído en ella y no permita que ésta
lo domine. Dios le bendiga.